Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 38 al 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hay textos en la Escritura, de la palabra de Dios, que cuando los leemos así por primera vez, en una manera, podemos decir, superficial o de una manera corrida, son textos que nos parecen increíbles, ¿no? Que nos parecen hasta cierto punto, perdónenme la expresión, ridículos. Y que son textos que inclusive usan los no creyentes para ridiculizarnos a nosotros como creyentes, como cristianos, porque son las cosas en las que nosotros creemos, ¿verdad? Y este es uno de estos textos que acabamos de leer. No solamente aún la gente del mundo que ridiculiza estas partes de la Biblia, sino muchas veces aún nosotros mismos en la Escritura, en el cristianismo, son textos que nosotros hacemos para un lado, ¿verdad? O que tratamos de darle alguna otra explicación más razonable, más cuerda, más lógica para hacerla que entren dentro de lo que nosotros consideramos que debe de ser la doctrina cristiana, la enseñanza cristiana. Cuando nosotros profundizamos verdaderamente en lo que nosotros estamos leyendo, nos damos cuenta precisamente que lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo no es otra cosa, sino que una manera radical de vivir la vida cristiana. Que nos está enseñando que es precisamente no algo, el llamar algo diferente sería quedarnos cortos, sino una enseñanza completamente fuera, literalmente, de este mundo. Una enseñanza completamente diferente, completamente distinta a la que cualquier persona, cualquier maestro en este mundo y basado en pensamientos o filosofías humanas nos pudiera enseñar. Es el verdadero cristianismo. ¿Cómo he de vivir la vida cristiana? Pues así, de esta manera, ni más ni menos. No podemos arrancar estas páginas de la Biblia. No podemos, como decía hace unos momentos, tratar de hacernos pedazos y buscar la manera de que quepan en mi corto criterio que yo tengo, ¿verdad? Para mis conceptos que yo tengo de lo que debería de ser la vida cristiana. Esto, hermanos, es llevar hasta sus últimas consecuencias la práctica de la vida cristiana. Pero al ir mirando poco a poco, hermanos, nosotros podemos ver que no es tan simple, ¿no? Como lo miramos a primera vista. Que no es así, ¿verdad? Como nosotros hemos creído todo el tiempo, o como nos han enseñado, inclusive, que esta sección que hemos estado mirando en estas semanas, donde el Señor utiliza esta fórmula, ¿no? Oíste que fue dicho, lo dice, pero yo os digo, es precisamente aclarar, ¿verdad? Malos entendidos, aclarar malas ideas, malos conceptos que los judíos tenían en este tiempo acerca de mandamientos que habían sido dados en la antigüedad. Y el Señor Jesucristo poniendo en claro y hablando de lo que verdaderamente se trata, el espíritu de la ley, lo que verdaderamente Dios quiere de cada uno de nosotros y que Él quiere que nosotros comprendamos acerca de la palabra de Dios. Es una explicación más amplia de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es morir al yo, hermanos. La vida cristiana es morir al yo, es negarnos a nosotros mismos, es dejar de pensar como nosotros habíamos pensado toda nuestra vida pasada antes de conocer al Señor Jesucristo. Es romper, hermanos, moldes, esquemas que nosotros traemos en el mundo. Inclusive es romper moldes y esquemas que nosotros hemos agarrado aún dentro de nuestra misma aprendizaje cristiano que tal vez llevamos en otro tiempo.
Y el Señor Jesucristo nos presenta aquí en esta enseñanza, hermanos, cuatro ejemplos donde nos describe vívidamente lo que significa el negarnos a nosotros mismos, el morir a nosotros mismos. Y al estarlos leyendo, yo quisiera pedirle que figurara usted como uno de esos cuestionarios que a veces llenamos, ¿verdad? Que tienen el propósito de hacer ver cómo está nuestra condición en determinada área de la vida. Pues estos cuatro ejemplos que nuestro Señor Jesucristo nos pone aquí, miremoslos nosotros y démonos un repaso a nosotros mismos para ver cómo nosotros andamos en la práctica de nuestra vida cristiana. Pero ¿a qué altura de la enseñanza del Sermón del Monte están estas palabras? Hermanos, están en una altura donde el Señor Jesucristo ya habló otras cosas y habló de la experiencia, que no la podemos llamar de otra manera, sobrenatural, que Dios efectúa en el corazón del ser humano que le recibe, ¿verdad? Es la conversión genuina, es el arrepentimiento genuino, es la obra de Dios llevándose a cabo en los corazones endurecidos, pecadores, que éramos en otro tiempo, pero Dios haciendo su obra, cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir poco a poco, entonces dejándonos listos cada vez más para enseñanzas, sí, hermanos, radicales, profundas y sí, difíciles de recibir, como esta que acabamos de leer aquí hace unos momentos. Entonces dice el Señor en el verso 38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. El Señor Jesucristo está mencionando una ley del Antiguo Testamento, la ley del talión, ¿verdad? Conocida hasta nuestros días. Esta ley que podemos encontrar en Éxodo capítulo 21, verso 24, Deuteronomio capítulo 19, verso 21, Levítico capítulo 24, verso 20, entre otras partes de la Escritura. Esta ley fue dada, hermanos, no para que cualquier persona pudiera desquitarse por sí mismo o hacer justicia por sí mismo, sino que esta ley fue dada a la autoridad del pueblo de Israel para que ellos ejercieran la justicia. Y ojo por ojo, diente por diente, marcaba un límite hasta dónde podía avanzar esa justicia, que hablaba de una retribución justa, ni más ni menos. Te prestaron tu vecino te prestó su asno, su buey, estando contigo, ese animal murió, pues tienes que restituirle ni más ni menos, un animal igual al que tú perdiste o al que se te murió estando contigo. Mataste a una persona, cometiste homicidio, pues las autoridades en este tiempo, pues vida por vida, ojo por ojo y diente por diente, pero es la autoridad encargada de impartir la justicia, la que debía precisamente impartir esta ley, que no era para el pueblo, mas sin embargo, con el paso del tiempo, el pueblo fue agarrando esta ley para sí mismo, ¿verdad? Una ofensa, pues, dice la Escritura, ojo por ojo, diente por diente. Me hiciste, te lo hago. Una ofensa, pues, voy a buscar la mejor oportunidad para poder regresarte esa ofensa que tú me hiciste. Y yo les mencionaba hace unos momentos qué es lo que viene a nuestras mentes cuando escuchamos esta frase, ojo por ojo, diente por diente, porque en nuestros días esta frase, cuando nosotros la escuchamos, trae algo negativo en nuestras mentes, le damos una aplicación negativa muy completamente diferente a lo que verdaderamente fue en un principio dada por Dios para el pueblo de Israel. Entonces nos habla, hermanos, esta ley precisamente de esto, de una retribución justa al daño que nosotros recibimos, porque nosotros, cuando nos hacemos justicia por nosotros mismos, somos incapaces, por causa de nuestro corazón endurecido y pecador, somos incapaces de ser justos a la hora de nosotros desquitarnos. Siempre vamos más para allá. Entonces partimos de eso, hermanos, que esta ley era la justicia de Dios, algo justo de parte de Dios.
y que los escribas y los fariseos habían distorsionado hasta llegar al punto de hacerlo algo completamente injusto. Pero ¿cuál es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 39, cuando Él dice, pero yo os digo? Cuando Él dice, pero yo os digo, estamos hablando de la autoridad de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Dice, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces es ahí donde nosotros nos quedamos y mucha gente se queda, oye, pues ¿de qué se trata esto del cristianismo? Creo yo que a más de alguno de nosotros nos han respondido de esta manera, eres cristiano, pues a ver, déjame darte un golpe en la mejilla, a ver si es cierto que pones la otra. Es perdóname la expresión, como le decía en un principio, a primera vista una enseñanza ridícula. Pero una regla de interpretación de la palabra de Dios nos dice que si algo que está en la Escritura nos suena ridículo, pues no es algo literal. Y es precisamente lo que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo, que no precisamente está hablando de algo literal, en donde nosotros vamos a permitir, ¿verdad?, que cualquier persona venga y nos cruce con una bofetada en nuestra mejilla derecha, y para comprobar que nosotros somos creyentes, pues vamos a poner entonces la otra. O sea, no está hablando de eso nuestro Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo está hablando, y es de la introducción que nosotros dimos al principio, es de la renuncia de nosotros mismos, la renuncia de vengarnos por nosotros mismos, la renuncia al guardar rencores, al guardar iras por las ofensas recibidas. Y es una manera de decirnos del Señor qué pensamiento Él tiene acerca de eso, del guardar rencor, del guardar ira con otras personas, y de los deseos, que seamos sinceros, hermanos, que guardamos en nuestro corazón cuando recibimos una ofensa. Esa es la realidad. Lo primero que viene a nuestra mente es la manera de ver cómo nosotros nos desquitamos de aquello que nos acaban de hacer. Si no reaccionamos en ese momento y decimos, si hemos comprendido que no es la enseñanza del Señor y renunciamos a seguir pensando en eso, si no lo hacemos en ese momento, aquello se convierte en una bola de nieve grande que llega a dominar nuestras vidas, de manera que vivimos nuestra vida pensando cómo nosotros podemos retribuir a las otras personas el mal que nos han hecho. Pero ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde lleva el Señor Jesucristo este mandamiento, esta manera de vivir radical que nos quiere enseñar a nosotros? ¿Hasta qué extremo? Pues la lleva hasta este extremo, que no quepa duda, y nos dice, pues si alguno te hiere en la mejilla derecha, pues no solamente, como dice la ley de talión, pues tú también regrésale una, porque fue lo mismo que te dijo, y escrito está, ojo por ojo y diente por diente. No, yo la llevo al extremo, renuncia a cualquier deseo de desquite y de venganza personal. Les decía yo, no es lo que nosotros digamos o lo que nosotros pensemos. Sabes que esta enseñanza se me hace muy ridícula, tiene que haber otra manera más cuerda, más razonable, ¿no? A ver, pues yo creo que... Entonces yo llegué a escuchar alguna ocasión de cierta persona que decía, he escuchado a varios, como que les parece un buen ejemplo, ¿no?, que ha ido circulando y les parece un buen ejemplo de interpretar esta escritura. Pues me hieres en la mejilla derecha, pues sí, dice la escritura que te ponga la otra, y cuando te pongo la otra, pues como ya no tengo más, pues entonces ahora sí va la mía, ¿verdad? Y yo cuando escuché por primera vez esta frase, pues hubo una explosión de risa, ¿no?, y de júbilo en la congregación, como diciendo, pues ya me estaban asustando, me querían matar. No, vive todavía el yo, me puedo desquitar. Pero el Señor Jesucristo lo lleva al extremo de eso. Porque la verdad, hermanos, bíblica, espiritual, experiencial de cada cristiano, es que está muerto al yo. No es el deseo de Dios, hermanos, de que nosotros, como hay una frase que dicen que está de moda en este tiempo, ¿cómo puedes encontrar tu mejor yo? ¿Cómo puedes cultivar tu mejor yo? Tu mejor tú, tu mejor modelo, lo que mejor tú puedes hacer. La palabra de Dios radical del Señor Jesucristo, no, perdóname la expresión, ¿cómo puedes aplastar
a tu mejor yo. ¿Cómo? Porque la palabra de Dios nos habla de crucificar al viejo hombre. Cuando hablamos de estas palabras drásticas, hermanos, recordemos que cuando hablamos del viejo hombre, estamos hablando de una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, de una naturaleza que no se tienta el corazón para hacer el mal, de una naturaleza que piensa en sí misma, egoísta, de una naturaleza, hermanos, que está condenada a pasar una eternidad en el infierno, en la condenación eterna. Por eso cuando el Señor nos dice en su enseñanza que crucifiquemos al viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo, y al mencionarles yo esta palabra, decirles que no es el deseo de Dios de sacar tu mejor yo, sino de aplastar a ese yo. Al hablar de eso estamos hablando de un buen deseo de Dios, de que esa vieja naturaleza que no nos trae nada bueno, y como el apóstol Pablo lo dice en una parte en el libro de los Romanos, que hacíamos cosas de las cuales ahora nos avergonzamos. ¿Qué de bueno nos dejó nuestra experiencia, hermanos, en nuestra vida pasada? Si somos creyentes verdaderamente, si somos cristianos, no podemos añorar nada de lo que dejamos atrás en la vida pasada. Una bofetada, hermano, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era una ofensa terrible. Para poder golpear la mejilla derecha de una persona que está enfrente de mí, yo necesito, la mayoría que somos diestros, necesito hacer esto, ¿verdad? Que marcaba todavía una ofensa más grande y más grave. Preferible 1000 veces, ¿verdad?, que nos dieran un puñetazo, ¿verdad?, y que nos dejaran derribados en el suelo, a que nos den una bofetada, algo vergonzoso, algo humillante. ¿Qué sentiríamos nosotros si nosotros hablamos literalmente? ¿O qué hemos sentido? Algunos que hemos tenido la desdicha, ¿verdad?, de haber recibido una bofetada. Recuerdo una vez que fuimos a un centro de rehabilitación, no sé si algunos de aquí me acompañaban, y en ese lugar Enrique iba, había personas que no estaban muy bien de sus facultades mentales. Entonces yo estaba compartiendo acerca de la mujer samaritana, ¿no?, y de la condición de esa mujer. Yo observaba que una mujer estaba muy enojada, ¿no?, y volteando para otro lado. Pero en un descuido que yo me di, volteando para ver a aquellas personas, de repente sentí yo un revés, ¿no? Tenía la pesadita la mano la señora, y yo, honestamente se siente, o sea, ¿qué siente uno, hermano? Siente que la sangre, el corazón empieza a palpitar la sangre más fuerte, y empieza un deseo de a ver cómo le hago para desquitar eso, ¿verdad? Sentí una pena, una vergüenza, porque traían mis lentes, los lentes hasta el suelo fueron a dar. Algo vergonzoso, hermanos, que el Señor Jesucristo nos ilustra, si te ofenden de la manera más vergonzosa. El pastor Martin Lloyd Jones, un pastor que vivió a mediados del siglo XX, él menciona esta frase y dice, hablando de estos textos, dice, no es una cuestión de bofetadas, dice, no es una cuestión de meras bofetadas, porque así lo miramos muchas veces, así lo miran quienes predican de este texto, y lo miran como un asunto de bofetadas, como lo que le mencionaba hace unos momentos. Pues si te hieren, ponen la otra, y ya que no tienes más, pues también desquítate, ¿verdad? Tú puedes desquitarte. Enseña a tus hijos que no se dejen en la escuela, ¿verdad? Si alguien les da un pellizcón, pues que le dé un revés, que no se dejen de nadie. Ahora este texto, hermanos, como les decía en un principio, no se trata de ir por el mundo poniendo nuestra mejilla para cualquiera nos golpee. El mejor ejemplo que tenemos nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 18, versos 22 al 23. Nuestro Señor Jesucristo estaba preso ya, hermanos, lo habían apresado y lo habían llevado delante del Sanedrín y lo estaban interrogando. Entonces en el versículo 22 dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas?
Ahora podemos mirar que literalmente nuestro Señor Jesucristo no puso la otra mejilla. O sea, no dijo, pues aquí está mi otra mejilla para que me golpees. El Señor Jesucristo, hermanos, las palabras que Él mencionó, Él conocía la ley. Y estaba hablando que habían cometido algo injusto con Él. Porque dice el Señor, dice, si he hablado mal, testifica en qué está mal, argumentame en qué he estado mal. Pero si he testificado bien, ¿por qué me golpeas? Entonces nosotros, mirando esto, nosotros podemos entonces estar de acuerdo, hermanos, en que no se trata de que estar dando una enseñanza, y si alguien, algún visitante, ¿verdad?, se levanta y dice, pues a ver, compruébeme esto, ponga la otra mejilla, pues obviamente de que no se trata de eso, sino que se trata de algo más profundo, como dice el pastor Lloyd Jones. No se trata, no es un asunto de bofetadas, es un asunto del corazón. Tenemos que despojarnos de nuestro corazón todo deseo de vengarnos a nosotros mismos. Tenemos que despojarnos de nuestro corazón de todo sentimiento de ira y de odio que nos lleva a nosotros a querernos vengar por nosotros mismos. El segundo ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos pone en el versículo 40, que dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Está hablando aquí, hermanos, de un proceso judicial. No está hablando de que cualquier persona llega contigo y no, pues mira lo que dice aquí, a ver, pues dame, ¿verdad? Inclusive me tienes que dar más, pues aquí dice esto en la Escritura. Pero está hablando de un proceso judicial, hermanos, que el Antiguo Testamento establecía bien y que está en Éxodo capítulo 22, verso 26. Vamos a leerlo, por favor. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Entonces es un proceso, hermanos, donde alguien presta dinero a alguien, a un pobre, a una persona humilde que no tiene muchos recursos económicos y no puede pagar, ¿verdad? No tiene con qué pagarle. Entonces no hay manera de que le pueda pagar. Entonces la instrucción de Dios al pueblo de Israel es que les está diciendo, no le quites lo único que tiene, lo poco que tiene, no se lo quites. ¿Cuánto le pudo haber prestado, verdad? Que le quiere quitar la túnica. Entonces la ley de Dios hablaba de la justicia, ¿verdad? De no cometer una injusticia con los pobres. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo, oíste que fue dicho, pero que nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿verdad? Yo os digo, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La capa era lo más preciado, hermanos, para un pobre. Era su casa, era su sustento, era su abrigo. Si no tenía dónde dormir, si la noche le agarraba lejos de su casa, si es que tenía casa, lo único que tenía era su capa, su sustento, su cobija, con lo que él se cobijaba y se cubría del frío. Entonces era alguien a quien se le había prestado algo de dinero o que tenía un compromiso con alguien más y que por alguna razón no podía pagar. Entonces esta persona quería, ¿verdad?, a como diera lugar, quitarle algo para poder de alguna manera cobrarse lo que se le debía. Entonces el Señor Jesucristo le dice, no solamente le des la túnica, déjale también la capa. Lo que le está diciendo el Señor Jesucristo, conociendo el corazón de nosotros como seres humanos, que nos defendemos, ¿verdad?, a capa y espada nuestros derechos. El Señor Jesucristo nos dice, tienes que renunciar. No se trata tampoco, hermanos, de permitir que cualquier persona llegue y nos despoje de lo poco que nosotros tenemos, sino que se trata precisamente de eso, hermanos, de eso, de que dejemos de nosotros de defender al yo, nuestros derechos que nosotros tenemos, porque hay algo
que nosotros pasamos por alto, ¿verdad? Que defendemos nuestros derechos, pero no pensamos muy poco en nuestras responsabilidades que nosotros tenemos. Estamos hablando de alguien, hermanos, que tenía un compromiso, de alguien que debía una cantidad de dinero y que fue llevado a juicio por esa causa. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo, no muevas mar y cielo y tierra y gastes más de lo que debes solamente porque en el fondo del corazón es el mismo que en el de la bofetada, hermano. La cuestión de entablar un pleito con alguien y decir, te voy a ganar, así me quede en la calle, pero te voy a ganar. Y qué tristeza eso, hermanos, que aún a veces dentro de las congregaciones y entre cristianos hay personas que van a juicio. ¿Qué ganancia trae el que yo pelee a muerte con los derechos que yo tengo? ¿Qué beneficio trae para el reino de los cielos? Lo único que hago es que fortalezco al yo, que a mí no me van a ganar un pleito, yo me voy a defender a como dé lugar. El Señor Jesucristo dice, es preferible a veces sufrir la pérdida que causar un mal testimonio dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Ejemplo número 3, verso 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Era una ley romana que venía de siglos atrás, desde el imperio persa, que tenía su trasfondo, pero que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había quedado en eso, que si un soldado romano llevaba su cargamento y en el camino se encontraba con un ciudadano judío, él tenía el derecho, porque así era la ley, así estaba establecido, era una ley, era legal, que el soldado le podía decir, ¿sabes qué? Llévame mi carga por 1 milla, porque la ley establecía que él tenía el derecho de obligar a esa persona que llevara su carga por 1 milla. Entonces el sentimiento, hermanos, en aquel tiempo del pueblo judío, ya de por sí, por estar dominados por un pueblo extranjero, por el imperio romano, había enojo y había coraje, el simple hecho de verlos. Ahora que llegaba un soldado y le decía, cárgame esta carga por 1 milla, lleva esta carga por 1 milla. Entonces, como era legal, como el soldado tenía derecho a hacerlo, lo que hacía el judío, tomaba aquella carga de mala gana, a regañadientes, caminaba 1 milla, iba contando tal vez los pasos, calculando 1 milla, cuando llegaba a la milla exactamente, ni una pulgada más, ni 1 pulgada menos, arrojaba el cargamento que traía cargando de mala gana y lo tiraba al suelo y le decía, ahí está tu carga. Y en el fondo del corazón, seguramente un deseo de algún día poderse desquitar de esa situación. Pero ¿qué nos dice el Señor, hermanos, en este caso? Dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, no solo la lleves 1 milla, sino llévala 2. O sea, ve más allá. No te conformes con hacer únicamente lo que está escrito, que tú tienes que hacer, es más, de que te niegues ni siquiera ni pensarlo, porque es la ley. ¿No te gusta la ley? Pues está escrita, así está escrito. Tienes que llevar la carga por 1 milla, pero hazlo de buen gusto, hazlo de buena manera. Ve platicando con el soldado a lo largo del camino, pregúntale por su situación, por su familia, saca plática con él, y cuando llegues a 1 milla y él te diga, dame tu cargamento, tú dile, ¿sabes qué? Te voy a ayudar 1 milla más. Vamos 1 milla. ¿Cuál es el pensamiento, hermanos, que aquel soldado romano iba a percibir cuando mirara aquella situación? Cuando miran que nosotros reaccionamos de la manera que ellos no pensaban, ¿cuál es la reacción de ellos? Pues simplemente que los sorprendemos, pero de una manera grata, hermanos, de una manera grata. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versos 19 y 21, dice, hermanos míos, no os venguéis vosotros mismos. Más bien, dice, dejar lugar a la justa ira de Dios. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Haciendo esto, acumularás ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? Que un enemigo no va a esperar que tú hagas un bien con él. Cuando tú haces un bien, el poner ascuas sobre su cabeza significa que lo vas a avergonzar, vas a hacer que le dé vergüenza. Entonces literalmente la palabra dice, hermano, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre,
darle de comer. Ese, hermanos, no es el pensamiento del mundo. Ese no es el pensamiento de un corazón no regenerado. Y lamentablemente ese no es el pensamiento de muchos que nos llamamos a nosotros cristianos. Dice el último versículo de este texto que yo les citaba: no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Cuáles son nuestras mejores armas, hermanos? Si no es la justicia, la rectitud, la honestidad, pero no solamente lo que la gente considera justo, recto, honesto, sino ir más allá. Porque el pensamiento de la gente es justo, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Pero cuando nosotros, en lugar de hacer lo que es justo, renunciamos nosotros a la venganza, renunciamos a desquitarnos por nosotros mismos, y no solamente eso, sino que vamos más allá en procurar el bien de las personas, de las almas, porque finalmente, hermanos, en el fondo de todo esto está así el despojarnos a nosotros mismos del yo que está pervertido, que está contaminado por el pecado, quitárnoslo como un trapo sucio y hacerlo para un lado. No únicamente es cultivar el dominio propio, hermanos, el autoinfligirnos una disciplina nosotros mismos para poder agradar al Señor. No solamente se trata de eso, que todo termine, porque todo terminaría en nosotros mismos de cualquier manera y sería un orgullo, ¿verdad? Qué justo soy, miren qué bueno soy. Sino que todo esto, hermanos, viene terminando en el amor al prójimo, que es lo que vamos a mirar la semana entrante. El Señor Jesucristo, hermanos, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 17, que no envió Dios al mundo a su Hijo a juzgar al mundo, sino que lo envió para que el mundo fuera salvo por medio de él. Va a haber un momento, hermanos, va a haber un momento en la historia de la vida que Jesucristo va a venir por segunda vez, y que ya no va a venir como vino la primera vez, como un cordero que enmudeció y que no abrió su boca y que fue a la cruz del Calvario, que se entregó para ser humillado, para ser golpeado, para ser abofeteado por causa nuestra, sino que va a venir a juzgar al mundo. Pero ese no es el tiempo que nosotros estamos viviendo, hermanos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y nosotros, usted y yo, somos los continuadores de la gran obra de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Y qué significa vivir para Dios, hermanos? ¿Qué significa vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros? Significa, hermanos, que nosotros continuemos la obra del Evangelio, hablando la palabra de Dios a los seres humanos que están perdidos en sus delitos y pecados. Pero no solamente hablarles el Evangelio, sino vivir el Evangelio delante de ellos. La vida radical cristiana, hermanos, el llevar hasta sus últimas consecuencias la práctica de la vida cristiana, tiene como fin, hermanos, mostrar al mundo la belleza y la hermosura de la obra de Dios que hace en cada uno de nosotros. A manera de punta de lanza, hermanos, abrir el camino, despejar el camino para que la espada de la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo de los corazones. Porque el Evangelio, hermanos, es para vivirlo. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Igualmente aquí, hermano, no está hablando de que cualquiera que venga y nos pida dinero, nosotros vamos a estar ahí para estar dando hasta lo que no tenemos, ¿no? El punto aquí es, hermanos, es que caemos en lo mismo, en defender nuestras posesiones, ¿verdad? Defender lo que es nuestro. Y nos volvemos egoístas y no queremos ayudar a las demás personas. Nos volvemos insensibles, nos volvemos el sospechosismo, ¿verdad? Tanta gente que hay afuera echando mentiras para agarrar dinero en cada esquina, hermanos, en cada semáforo, en cada lugar que vamos hay una persona con una historia diferente para pedir dinero. Sería imposible para nosotros el querer darles dinero a todos,
aunque quisiéramos, no podemos, hermanos. Mas, sin embargo, lo que nosotros tenemos que aprender es a no cerrar nuestro corazón, es saber la posibilidad. Si realmente esta persona que vino, yo cerré mi corazón y me propuse ya no darle un 5 a nadie, pero ¿qué tal si entre todos esta persona sí verdaderamente tiene una urgencia, tiene una necesidad, y yo cerré mi corazón? El Evangelio no es únicamente dar dinero, hermanos. No es lo mejor que nosotros podemos dar. Lo mejor que nosotros podemos dar son las buenas nuevas de salvación. Mas, sin embargo, tenemos que ser realistas, que hay necesidad en el mundo que nosotros vivimos, hermanos. Primera de Juan capítulo 3, verso 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vivimos en un mundo endurecido, hermanos, en cuanto a la necesidad del prójimo, pero también vivimos en un mundo hipócrita, en donde pensamos que con repartir bienes materiales estamos bien con Dios. Tenemos que encontrar nosotros el centro, hermanos, de la justicia del Señor, y es el de poder proveer a alguien que verdaderamente tenga una necesidad. Pero no lo vamos a hacer nosotros si nos hemos construido una coraza defendiendo nosotros lo que nosotros creemos que nos pertenece y que es nuestro. Entonces, estos son los 4 ejemplos, hermanos, y la verdad de las cosas es que nadie puede vivir así, a menos que haya nacido de nuevo. Nadie puede llevar semejante vida, hermanos. Es imposible que alguien pueda vivir de esta manera si no ha entregado su vida al Señor Jesucristo. O diciéndolo de otro modo, como lo hemos venido diciéndolo a lo largo de esta enseñanza, nadie puede vivir así si no ha muerto a sí mismo. Porque esto es de relaciones con las demás personas, hermanos. Hablábamos ahorita que todo no termina en nosotros, no termina en mí, no termina en cada uno de ustedes. Se extiende más allá por el amor a las almas que están perdidas. Y un alma perdida, hermanos, es un alma en el completo ejercicio de su vida pecaminosa. Es un alma que no tiene freno al odio, al rencor, que te va a insultar, que te va a herir, que te va a desear el mal. Son almas, hermanos, que no nos van a agradar, que no nos van a primera vista, que no vamos a escoger y vamos a decir, va a ver, aquella es una buena persona, aquello los voy a evangelizar. No, son personas que son como éramos nosotros antes. Pecadores, hermanos, blasfemos, injuriadores, aborrecedores de los demás. Entonces no esperemos encontrar, hermanos, perdónenme la expresión, peritas en dulce a quien evangelizar. Entonces tenemos que estar listos para morirnos a nosotros mismos, porque he dejado de preocuparme lo que piensen de mí, la opinión que ellos tengan de mí. He dejado de sentir, hermanos, lo que nos afecta, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, y que a veces es lo que nos mueve, la opinión de los demás, la buena reputación, ¿qué van a decir de nosotros? Eso no es lo que nos debe de mover. Lo que nos debe de mover es lo que lo movió a Jesús, hermanos. El amor por las almas perdidas, entre las cuales estábamos usted y yo. Yo termino con una frase de un hombre llamado George Mueller. Hubo un día en que morí completamente. Morí a George Mueller y a sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo, a su aprobación o crítica. Morí incluso a la aprobación y censura de mis hermanos y amigos, y desde entonces he procurado solamente presentarme como aprobado por Dios.